No pasa nada, Andrés. Después fíjate igual que las clases las grabamos y pongo los links en la plataforma, así que lo que te pierdas del comienzo de la clase lo ves después. Bueno, está faltando que se termine de unir Juan Biglia. Sí, sí, tranqui, tranqui, no pasa nada. O sea, así que bueno, vamos a seguir, así no nos demoramos demasiado. Podemos avanzar lo más posible. Esto ya está grabando. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. ¿Dónde estábamos? Acá. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, sigo. Si están de nuevo los compañeros con problemas para unirse, me parece. Voy a estar atento a ver si se unen. En todo el tiempo me salta un mensaje. Admitido. Bueno, esto que les venía contando entonces, no sé si se llegó a entender. O sea, uno puede trabajar con atributos de los individuos, por ejemplo, la ganancia de peso en función del tiempo. Cuando uno, cuando uno lo mide en muchos individuos, obtiene un parámetro o una variable, una tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, cuando se estudia ese conjunto como sistema, que representa una estructura concreta dada por los individuos que la integran, surgen otras propiedades que son propias del nivel población, ¿sí? O sea, uno necesita medir en los individuos para poder entender las propiedades emergentes que son propias del nivel población. Un ejemplo de propiedades emergentes de una población pueden ser la biomasa, la densidad, la natalidad, la mortalidad, la dispersión y la forma de desarrollo. Ahora después vamos a ir viendo alguna de estas y explicarlas mejor. Entonces, de nuevo, esto ya lo definimos cuando hablamos de los niveles de organización. Sí, estoy viendo tu comentario, Rodrigo. Sí, no sé a qué viene, o sea, en qué Aunque contexto. si estudio un individuo solo, es como el método científico, digamos, me quedo con poca experiencia respecto de toda la Exacto, población. Cuando tal empiezo cual. a estudiar 10 y todos se comportan de la misma manera, estoy teniendo un comportamiento que se aplica a la población y no ya al individuo específicamente. Exacto, concreto. Sí, tal cual. Es concreto lo que está diciendo Rodrigo. O sea, nosotros necesitamos por ahí para hacer una extrapolación, digamos, y obtener una tasa poblacional, estudiarlo en los individuos, pero esa tasa, esa propiedad emergente de la población va a ser más confiable o va a ser un dato más duro cuanto más individuos yo estudie. ¿Por qué? Porque también pasa en los individuos de una población algo que era la premisa básica de la teoría de Darwin, de la teoría de la evolución. Todos los individuos son distintos, o sea, hay variabilidad en los individuos. Entonces, no es exactamente lo mismo la golondrina 1, el caucán 1, el pingüino 1, cómo gana peso en función del tiempo, sino que yo necesito armar una tasa que va a tener un error asociado, una varianza, y digamos, un desvío estándar propio de esa especie, digamos. Entonces yo necesito hacer, digamos, para construir una tasa poblacional, replicar o tener una gran cantidad de muestreo, digamos, un tamaño muestreal grande. Vamos a ir con eso cuando hablemos un poquito de cuestiones metodológicas. Así que más adelante lo vamos a volver a tocar esto. Bien, de nuevo, esto es un poco redundante, porque ya definimos que era una población,
pero agrega dos conceptos nuevos, ¿no? Una población biológica se define como un conjunto de individuos de la misma especie. Esto significa que comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta cohesión reproductiva y una cohesión ecológica del grupo. Hay dos conceptos que no veníamos usando en la definición, que es cohesión reproductiva y cohesión ecológica, ¿sí? La cohesión reproductiva hace mención a que los individuos de una población tienen tendencia a reproducirse con los individuos de esa población, ¿sí? Es como digamos, un supuesto, una regla básica en la ecología de poblaciones. Es más probable que se reproduzcan individuos de un mismo núcleo poblacional que individuos de un núcleo poblacional alejado, digamos, en el tiempo y en el espacio. Al mismo tiempo también hay una cohesión ecológica, que quiere decir que todos estos individuos de esta población además están sometidos o deben lidiar con una misma presión ambiental, ¿sí? O sea, la sequía es la misma para todos, la temporada húmeda, la estación fría, los cambios digamos, en el ambiente son propios de esa población, o sea, y eso es lo que le da una cohesión ecológica, ¿sí? Deben tener, o deben lidiar, o deben sobrevivir a las mismas condiciones. A ver que siguen apareciendo compañeros. Sí, ahí los estoy viendo, ¿no? ¿Sabes qué? Les pongo el admitir y no quedan ahí. Ahí creo que estamos todos. Gracias por avisar. Sí, si llega a haber más gente en espera, me avisan, por favor. Así nadie se pierde. ¿Puedo hacer una pregunta sobre lo que estabas explicando recién de población biológica? Sí, claro, sí. ¿Tiene alguna diferencia con solo población, como lo estábamos viendo antes? ¿O solo agregamos estos conceptos de cohesión reproductiva? Pues yo no veo diferencia. Sí, no cambia la definición, es la misma. Le sumamos ahora esto de la cohesión reproductiva y la cohesión ecológica, son como dos atributos de las poblaciones. O sea, no es otra definición, o sea, es la misma población y se suman estos dos atributos. Sí, estamos ampliándolo. Sí. Genial. Entonces, bueno, ahí en las imágenes hay ejemplos de diferentes poblaciones. Una población, digamos, de cérvidos, de venados, de los pingüinos de emperadores que ya vimos, que puede ser la Antártida, una colmena de abejas, un bosque, una población de peces. Y estas son poblaciones, por ejemplo, de bacterias, ¿sí? Donde también, o sea, forman una unidad, son diferentes individuos de la misma especie coexistiendo en un sitio y tiempo dado. Bien. Otra cuestión es, cuando hablamos de, por ejemplo, otra definición que me gustaría que podamos compartir es la de población local, ¿sí? No todas las poblaciones son iguales, y por ejemplo, una especie puede distribuirse en diferentes núcleos poblacionales. Eso me da lugar a poblaciones locales. O sea, una población local es un grupo de individuos de la misma especie que viven en espacios y momentos determinados, cumple con la definición de población. Y en una población local los individuos son más semejantes reproductivamente, tienen esta cohesión reproductiva fuertemente característica de la que venimos hablando, que los individuos de otra población de la misma especie. O sea, hay cohesión reproductiva en cada uno de estos núcleos de poblaciones locales. Esto implica que los miembros de una población pueden moverse libremente a través del mismo rango geográfico, pero están aislados de otras poblaciones por barreras geográficas, ¿sí? Hay barreras físicas o geográficas que me separan una población local de otra población local. El aislamiento de las poblaciones locales puede dar lugar al surgimiento de ecotipos. ¿Se acuerdan cuando vimos especiación alopátrida? ¿Sí? Que teníamos una población dividida en dos subpoblaciones o dos poblaciones locales que están aisladas reproductivamente y que eso me lleva a una especiación alopátrida, ¿sí? Y acá les quiero contar de un ejemplo que tengo muy estudiado, con el que trabajé, digamos, en mi doctorado. Yo trabajé con dos poblaciones locales de guanacos silvestres. Uno al sur de la provincia de Mendoza y otro núcleo poblacional al norte de Neuquén, ¿sí? Lo que se supone con estos dos núcleos poblacionales, sí, bueno, no importa, después que vea la clase. La compañera que está sin wifi debe ser Delfina, ¿no? Que no la puedo conectar.
Sí, estoy atento a ver quién. Juan Biglia, de nuevo lo mismo, me aparecieron 4 Juan Biglia. Así que vamos a seguir intentando, pero está complicado hoy. Bueno, les contaba entonces. O sea, la especie es la misma, es Lama guanicoe, son guanacos. O sea, si yo junto un guanaco de esta población local con un guanaco de esta población local, de La Payunia, esto al sur de Mendoza, con Aucama Huida al norte de Neuquén, se reproducen y me generan descendencia fértil. O sea, son la misma especie, no son ecotipos distintos o especies diferentes que sufrieron especiación. Se supone que históricamente, originalmente, compartían todo un rango geográfico y formaban una única población. Todo este polígono naranja oscuro es donde se cree que estaba distribuida esta única población histórica. ¿Sí? ¿Qué pasó? Con la explotación petrolera en el norte de Neuquén y en el sur de Mendoza, con las redes de caminos, con la caza furtiva, con la introducción de ganado caprino, hubieron un montón de factores disruptivos que produjeron que no haya guanacos en este momento entre las dos reservas, entre esta reserva del sur de Mendoza y esta reserva del norte de Neuquén. Entonces, en el medio de la distribución tenemos un gap, tenemos un espacio sin guanacos. ¿Sí? Esto me genera una fragmentación en las poblaciones de guanacos de Mendoza y las poblaciones de guanacos de Neuquén. ¿Sí? Tengo 2 poblaciones locales. Esta población del norte, la mendocina, tiene una cohesión reproductiva propia de esta población. Los guanacos mendocinos se reproducen con los guanacos mendocinos. ¿Sí? Eso es la cohesión reproductiva. En tanto que los guanacos neuquinos también tienen su cohesión reproductiva y están aislados reproductivamente de los guanacos del sur de Mendoza. ¿Sí? A ver. Sí, ahí Hernán está preguntando por los depredadores de esta especie de guanaco. Sí, además de la caza furtiva, el puma es el depredador natural del guanaco. En la reserva del sur de Mendoza, la población de pumas es muy sana, digamos, hay buena densidad de pumas. Sí, dale, sí, díganle a Juan que ya vi que intentó entrar y que no puede, no sé, yo intenté admitirlo todo el tiempo, pero no se conecta a él. Es un problema técnico, digamos, o sea, después que mire el video en la plataforma, o cualquier cosa que me escriba después si tiene dudas o algo. Entonces, ¿qué se estaba contando? Del depredador natural del guanaco. El puma es el depredador natural. También hay un gran desequilibrio ecológico, ¿no? Porque el puma fue muy perseguido, tanto en Patagonia Norte como en Patagonia Sur, porque depreda, digamos, el ganado, así que la práctica más común es cazarlo. La caída en la densidad de puma produce un aumento después en la densidad de guanacos, y ya vamos a ver también cómo pasan estos procesos. Entonces, lo que me interesaba contarles era esto, o sea, el polígono naranja es lo que históricamente se conoce como el corredor del guanaco, Payunia, Aucama Huida. Payunia es esto de acá, Aucama Huida es esto del sur. Actualmente no hay conectividad entre estas poblaciones, están aisladas geográfica y genéticamente, no hay flujo genético entre estos guanacos y estos guanacos. Estos guanacos tienen una cohesión reproductiva alta entre ellos y estos guanacos tienen su cohesión reproductiva. También estos guanacos tienen su cohesión ecológica porque las condiciones ambientales son similares acá, y estos guanacos tienen su cohesión ecológica asociada también, propios del ambiente del norte de la provincia de Neuquén. Así que este era el ejemplo que quería darles para ejemplificar lo que es una población local, ¿sí? El largo del pelaje, me dicen. Sí, pareciera empeorar por la foto porque están despeinados estos. En realidad no, es muy difícil encontrar diferencias fenotípicas en guanacos de diferentes poblaciones. Los de Patagonia Sur, los de Santa Cruz, porque son más coloraditos, más oscuros, eso sí se nota, pero en el largo del pelo, este es medio chulengo, medio cría. Tiene como un vellón más, una capa de pelo más gruesa. Entonces, por eso capaz que se ve más peludo, digamos. Sí,
si cambian su pelaje, tienen cambio, cambian el pelaje de manera continua, o sea, no hay una época, digamos, de que pelechen o que cambien completamente el pelaje de golpe. Tienen pelaje bastante, una tasa de recambio de pelaje continua. Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta para la definición de población era esto de la definición que tienen que ver, o sea que una población habita un tiempo y un espacio. ¿Sí? Cuando hablo de la dimensión espacial, por ejemplo, y sigo con el ejemplo de Guanaco, hablo de la distribución, ¿dónde lo encuentro? Entonces, la distribución de la especie de las diferentes poblaciones es, por ejemplo, la distribución histórica. Es dónde podía yo encontrar un guanaco antes de la introducción del ganado doméstico, por ejemplo. En rosado, en celeste, en verdecito, verde agua, está la distribución histórica, en rosado la distribución actual. ¿Dónde encuentro hoy guanacos? Y dónde encontraba guanacos originalmente, ¿sí? Entonces esto me habla acerca de la fragmentación, la formación de poblaciones locales, la disrupción genética, el no flujo de genes entre diferentes poblaciones, y la pérdida de conectividad, ¿sí? La fragmentación y la formación de parches en poblaciones locales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el yaguareté. Sí, el yaguareté vemos en verde mucho más claro la distribución histórica, donde originalmente había yaguareté, mira hasta el norte de México, incluso la pampa húmeda, Buenos Aires y la Pampa. ¿Y cuál es actualmente la distribución? Básicamente es Amazonas actualmente. Por supuesto, todo en menor densidad, o sea, es como que es donde sigo encontrando, pero no en la forma que podía encontrar originalmente, para esta especie por lo menos. Entonces esto me habla un poco de los cambios en las dinámicas poblacionales en el tiempo y en el espacio. Cómo las poblaciones cambian sus densidades, cambian sus números, sus abundancias, y cambian sus distribuciones, o sea, sus ocupaciones geográficas. Entonces, ¿qué es lo que define, digamos, estas dinámicas, estos cambios en las poblaciones? Van a existir elementos intrínsecos que son propios de los organismos, de los individuos, y factores extrínsecos que tienen que ver con el ambiente en el que habitan, ¿sí? Entonces, un factor intrínseco es el resultado de la expresión de los genes y los atributos de esos individuos, ¿sí? De esa especie, ¿sí? Esos son factores intrínsecos, cosas que están asociadas a la especie, digamos. Por ejemplo, la selección de hábitat o de pareja, la organización social, las estrategias de forrajeo, el ciclo de vida, la tasa de crecimiento, la estrategia de caza, el comportamiento, o sea, son todas cuestiones que tienen que ver con atributos que son propios de esos individuos, por pertenecer a una cierta especie. En tanto que los factores extrínsecos tienen que ver con el medio ambiente. Si en el ambiente hay una alta tasa de humedad, un ciclo de sequía, un cambio climático grande, si se produce la extinción de algún tipo de planta o la llegada de invasores, todos esos son cambios extrínsecos, que no tienen que ver con la biología del individuo, ¿sí? La conjunción entre los factores intrínsecos propios de los individuos más los factores extrínsecos propios del medio van a ser los que modelan o dirigen los atributos poblacionales, estas tasas de crecimiento, estas mortalidades, natalidades, o cambios en las propiedades emergentes de las poblaciones. Entonces, cuando uno analiza una población, uno puede pensar en dos dimensiones o dos formas de estudiarlo, ¿no? Hay ciertas características que son estructurales, o sea, son como, digamos, atributos, cosas que uno saca una foto de la población y puede decir de esa población. Por ejemplo, puede contar el número de individuos y saber la abundancia, conocer la densidad, conocer la biomasa total, la proporción de edades o de clases diamétricas, la proporción de sexos. O sea, esto me está diciendo de algo que yo veo en el momento, ¿sí? Que no está asociado a cambios en el tiempo. Es un atributo que es una foto, ¿sí? Yo analizo una población, como les puse el ejemplo, no sé, de los cauquenes que vi en la Vega Plana, los cuento, y con eso ya sé la abundancia de esa población, ¿sí? Si además conozco cuál es la superficie de la Vega Plana, puedo saber también cuál es la densidad, porque lo que hago es básicamente dividir el número de individuos que tengo para una superficie dada.
y lo que hago es una estimación del número de individuos por unidad de superficie. Eso es una densidad. Ahora vamos a explicar mejor lo de la densidad y les voy a contar cómo se puede calcular. Uno también puede hacer estimaciones de biomasa, o sea, por ejemplo, si uno trabaja con una población vegetal, con un bosque, ya sea nativo o implantado, uno puede calcular cuánta materia orgánica seca por año, por unidad de superficie obtengo. Y eso me lo da un atributo, digamos, estructural de una población, ¿sí? O puedo calcular cuánta madera, o cuánto follaje, o cuánta materia orgánica hay en una determinada población. Claro, ubicar la madera, o sea, hacer un cálculo dimensional, o sea, de cuánto materia prima en esa población a explotar tengo disponible. También se hace con, digamos, con poblaciones de peces o de interés pesquero, ¿no? O sea, qué abundancia o qué número de individuos tienen los cardúmenes, y ese número de individuos, según la clase etaria, cuánta biomasa o cuánto producto, digamos, de pescado, de carne de consumo, tengo disponible, ¿sí? O sea, eso sería un cálculo de biomasa total. Uno puede también, como vimos la foto de los pingüinos, determinar una proporción de edades, saber cuántos son adultos, cuántos son crías, cuántos son aún no reproductores, o sea, por ejemplo, uno puede conocer la proporción de sexos, cuántos son machos, cuántos son hembras, y uno también puede conocer una distribución en el espacio. Ahora vamos a ver esto, las distribuciones uniformes, al azar o agrupadas. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Estas son características estructurales, uno las ve en un momento y congela ese momento, saca una foto de esa población. Sí, ahí Hernán está contando acerca de un cálculo de oferta forrajera, sí. Esa es una forma, digamos, de hacer un cálculo, digamos, para una población de un determinado pastizal en un determinado ambiente, cuánto forraje o cuánta materia orgánica seca tengo disponible, por ejemplo, para alimentar a un número de cabezas de ganado, por ejemplo. Hay también formas de calcular esta biomasa con sensores remotos, por satélite, digamos. O sea, uno puede, ya lo vamos a ver después también cuando veamos comunidades. Uno puede calcular, no sé, índice de productividad primaria, y está hablando de qué cantidad de materia orgánica nueva se regenera en un determinado momento, en una determinada superficie. Y es una forma, digamos, también de hacer un cálculo a gran escala, o sea, usando imágenes satelitales. Esto, por supuesto, requiere después que uno pueda hacer el cálculo con la imagen satelital en la computadora, muy lindo, pero tiene que hacer una validación a campo y ver si realmente lo que está calculando con el satélite es lo que está en el campo, ¿no? Claro, sí, es el rinde por hectárea, y ahora vamos a ver que tiene relación con algo que se llama la capacidad de carga. Esto. Perdón, y vuelvo entonces, y seguimos analizando algunos atributos poblacionales, también podemos analizar digamos, atributos que tienen que ver con una dinámica o con un cambio en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí lo que se ven se analizan consecuencias de los elementos demográficos, o sea, de qué pasa, cómo cambia en el tiempo ciertos elementos demográficos. Pueden ser curvas de crecimiento, pueden ser índices de crecimiento, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, migraciones o supervivencia, ¿sí? Estos son como, digamos, métricas poblacionales que dan una idea de cómo cambia esa población en el tiempo. De las características estructurales, digamos, de las estáticas, de las que uno quiere conocer, digamos, la métrica o cómo se caracteriza esa población, uno puede estimar la abundancia, que es el número absoluto de individuos de una población. Una forma de estimar la abundancia es un censo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando se hace el censo, digamos, acá cada 10 años, lo que se hace es contar a todos los individuos de la población argentina, ¿sí? La población es de personas, digamos, o sea. Entonces lo que se hace es conocer la cantidad de individuos de la misma especie en un lugar y en un tiempo determinado. O sea, el censo 2010 fue la cantidad de individuos en el territorio argentino en el año 2010, ¿sí? Luego con eso se construyen modelos, se conocen acerca de las tasas de crecimiento, y se hacen proyecciones acerca de cuál es la población actual aproximada, digamos. Pero son, digamos, momentos en los que se hace una estimación de la abundancia, el número absoluto, exacto, de individuos de esa población en ese momento dado.
Una abundancia relativa, a diferencia de una abundancia absoluta, es una abundancia que permite comparar, digamos, dos o más situaciones. O sea, por ejemplo, el número de una especie en relación al número total de individuos de todas las especies, el número de una determinada edad en relación al número total de individuos de esa especie, por ejemplo, o sea, son comparaciones relativas. O sea, si yo de ese censo absoluto que hago, saco de todas las personas que se censaron, ¿cuántas serán menores de 30 años? Lo que estoy sacando es un porcentaje de menores de 30 respecto a un total de individuos.